En cuanto a los objetos de Java, Hamcrest tiene diferentes comparadores que nos permiten hacer verificaciones sobre las propiedades de estos objetos. En pantalla estamos viendo las más básicas, quizás las que más se utilizan, ¿cierto? Cuando estamos realizando nuestras pruebas unitarias sobre nuestras clases. Y podemos ver que tenemos el null value para verificar si un elemento, en este caso un objeto, es nulo o no. Recordemos que antes de usar un objeto y sus atributos, pues debemos asegurarnos de que los objetos no sean nulos, porque de ser nulos se generaría la excepción null pointer exception. También tenemos el comparador hasProperty, que nos permite verificar si un objeto tiene una propiedad con un nombre específico. Entonces imaginemos, por ejemplo, que una entidad o una clase persona tiene un campo ciudad como atributo y queremos validar que esa propiedad existe en esa clase. También tenemos el hasProperty con una implementación que me permite validar, además del nombre de la propiedad, también el valor. ¿Sí? Y eso lo hacemos a través de otro comparador de los que ya conocemos. Que de igual forma, ya vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y tenemos el instance que verifica si dos objetos son de la misma instancia. Son la misma instancia. Entonces vamos a ir al entorno de desarrollo para ver cómo utilizamos estos comparadores. Vamos a continuar como hemos hecho anteriormente, creándonos un método de prueba con la anotación @t de JUnit y vamos a llamar a esto aserciones objetos. Entonces yo para esto me voy a crear una clase acá de prueba que se llame persona. Es un buen ejemplo. A persona le voy a decir que tiene privado, final, string y voy a necesitar, por ejemplo, tres. De acá le voy a poner nombre, apellido y acá le voy a poner ciudad. Y acá le voy a poner un booleano que me diga si está habilitado o no, por decir algo así. Pero acá nos está pidiendo que creemos el constructor. Para eso, si estamos usando el entorno de IntelliJ IDEA, con la combinación de teclas Alt Insert, acá nos genera esta ventana y le damos constructor. Acá le decimos que nos crea un constructor para todos los campos y de esta manera lo hacemos. Si quisiéramos, también podemos hacer con el Alt Insert la generación de los getter, ¿cierto? De esta manera, pues ya tendríamos nuestra clase de prueba. Ahora, en nuestro archivo de prueba, el Hungress Test, acá vamos a crear una instancia de persona. Vamos a llamarla, por ejemplo, Juan. Y vamos a decirle que new persona. Vamos a ponerle el nombre Juan. Aquí Ramírez, por ejemplo. Aquí nos pide la ciudad, vamos a decirle que Medellín. Y la edad, por ejemplo, 40. ¿Cuál? No. Ah, bueno. Acá vamos a agregarle un campo, ¿cierto? También que se llame, que sea tipo entero, que sea la edad, por ejemplo, para que tengamos algo de variedad. Le decimos que agregue esto al constructor y lo refactorice. Podríamos agregar el getter que nos falta para ese. Decimos que el getter, y bueno, ahí está. Y acá en edad, pues, por ejemplo, ponemos 45. Y acá le ponemos true, que está habilitado. Entonces, empecemos validando si ese valor es nulo, por ejemplo. Entonces, para eso llamamos a hacer dat, le pasamos el objeto Juan y acá pues vamos a pasar el null value. Entonces, miremos que él me alumbra esto en amarillo, quiere decir que hay un mensaje que dice que llamar el método hacer dat siempre va a fallar, de acuerdo a lo que tenemos definido. ¿Y por qué va a fallar? Porque nosotros ya le inicializamos de este lado el objeto, quiere decir que ese objeto pues nunca va a ser nulo. Sí, si yo lo ejecuto, vamos a ver que nos dice que esperábamos un nulo, pero hemos encontrado pues una instancia de esta clase que se llama persona. Entonces, por ejemplo, nuestra validación puede ser que no sea nulo, como mencionamos antes.
Si quisiéramos usar una propiedad de un objeto nulo, pues nos genera una excepción. Entonces, de esta manera, utilizando el not, podemos hacer la aserción de que nuestro objeto no sea nulo. Si ejecutamos nuevamente, nuestra prueba debería de pasar. Ahí vemos que pasó. Ahora vamos a validar el has property. Hace rato le pasamos la instancia de Juan, llamamos a has property y acá le pasamos el nombre de la propiedad que queremos validar, que existe dentro de esa clase. Esas propiedades, pues aquí las definimos, son estas cinco que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, imaginemos que queremos validar que esa clase debe tener un atributo que se llama edad. Entonces ahora le damos aquí en ejecutar y ahí funciona correctamente. ¿Qué pasa si en vez de edad le pongo edades? Eso quiere decir que yo estoy esperando un objeto que tenga una propiedad que se llame edades. Entonces, si ejecutamos nuevamente, pues aquí va a fallar. Entonces me dice que esperaba un elemento, un objeto que tuviera esta propiedad, pero que no la encontró. Básicamente eso. Entonces, de esta manera podemos validar si una propiedad existe dentro de una clase o no. También podemos validar el valor que contiene esa propiedad. Entonces, en este caso, si queremos validar que Juan tiene 45 años, lo hacemos de esta manera. Y ahí funciona. También podríamos utilizar los comparadores que ya hemos visto para numéricos, por ejemplo, que sea mayor o igual que, por ejemplo, 50. Entonces, en este caso va a fallar, ¿cierto? Porque le hemos definido una edad de 45. Mira, acá nos dice que una propiedad que se llama edad y que el valor sea mayor o igual que 50, ¿cierto? Y la propiedad que estaba era 45 y 45 es menor que 50. Entonces acá pues podríamos definir que sea mayor o igual que 18 para un mayor de edad si quisiéramos hacer esa validación. Continuemos viendo también con el class property. También tenemos la posibilidad bueno, vamos a duplicar una línea con control D, por ejemplo esta. Y yo quiero validar que el campo ciudad, por ejemplo, ciudad es una instancia de string.class. Entonces, básicamente, este comparador lo que hace es validarme que el atributo ciudad que yo definí, bueno, aquí sería minúscula, ¿cierto? Ciudad, recordemos que estamos apuntando a esto. Él va a ir a buscar una propiedad con ese nombre. Pues básicamente estamos diciéndole con la aserción que este atributo de clase ciudad sea de tipo string. Y eso lo hacemos utilizando este comparador. Entonces para eso ejecutamos y vemos que funciona. ¿Qué pasa si yo le dijera que ciudad debería ser un entero? Entonces ahí vemos que la aserción falla y nos dice que nosotros estamos esperando una propiedad que se llama ciudad, que sea una instancia pues, de tipo entero, pero que la ciudad con el valor Medellín es un string. Entonces, de esta manera podemos hacer esa aserción sobre esa propiedad. Ahí pues también podemos validar si tuviéramos nuestras propias clases. Por ejemplo, si aquí creamos una clase que se llame ciudad y a esto le ponemos cualquier cosa, por ejemplo, private, final, string, ciudad, le creamos un constructor y en nuestra clase persona pues ya no llamamos a ciudad como un string, sino ciudad como el modelo, ¿cierto? Tendríamos acá en el constructor que corregir esto por ciudad y aquí abajo también la sería ciudad. Ahora, acá pues nos genera un error, ¿cierto? Entonces acá tenemos que hacer new ciudad y aquí, por ejemplo, Medellín. Entonces, básicamente hemos creado un modelo para representar la ciudad de una persona. ¿Con qué fin? Pues con el fin de hacer la aserción de que acá ciudad pues ya no será un string, sino que será una instancia de ciudad. Si ejecutamos, veremos que la prueba debería de
funcionar correctamente, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver que también podemos validar nuestros propios modelos, nuestras propias clases. Ya para finalizar, podríamos ver también el comparador de same instancia. Entonces, hacer that, le pasamos a Juan y usamos el same instancia. Entonces acá este se utiliza para yo validar si un objeto es la misma instancia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo hiciera persona Pedro igual a Juan, pues realmente estos dos deberían ser iguales, ¿cierto? Juan y Pedro, porque apuntan al mismo lugar de memoria de Java. Cuando nosotros utilizamos esta palabra reservada para crear un objeto, realmente estamos creando un espacio de memoria para almacenar esa información. Y cuando hacemos esta asignación, pues básicamente le estamos diciendo eh, pues que va a apuntar a la misma dirección de memoria. Incluso acá me dice que esa variable Pedro es redundante, ¿cierto? Porque no le estoy haciendo ningún ajuste ni nada. Entonces, si yo ejecuto esto, pues ahí vemos qué pasa, ¿cierto? Aun cuando aquí es Juan y aquí es Pedro. Esto es lo mismo que acá pusiéramos Juan directamente, porque apunta a la misma ubicación en memoria. Incluso si yo a Pedro le actualizo, bueno, acá pues no tengo los header, perdón. Si yo le actualizara una propiedad a Juan, pues a Pedro también se le actualizaría, porque son el mismo, ocupan el mismo lugar en memoria. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, creo, en vez de acá, voy a decir María, le voy a poner aquí María Álvarez, por ejemplo, y aquí le voy a poner que es Cali, y aquí le voy a poner 28, ¿cierto? Y si yo le digo acá que esta instancia de María debería ser igual a la de Juan, pues va a fallar. Va a fallar porque cuando yo utilizo esto, él me va a crear esa instancia en otro lugar de memoria de la máquina virtual de Java. Entonces, si yo ejecuto, la prueba debería de fallar, porque son instancias de objetos diferentes, diferentes instancias del mismo objeto. Sí, porque ambos son del mismo objeto, son de la clase persona, pero son instancias diferentes. Entonces acá me dice que esperaba a este, ¿cierto? Pues acá no nos da mayor información, pero que encontró este. Sí, pero acá entendemos de que no son la misma instancia. Todo apuntando, siempre teniendo en cuenta que una misma instancia quiere decir que está apuntando al mismo lugar en memoria. Entonces, de esta manera podemos realizar nuestras aserciones utilizando Hancres sobre nuestras clases en Java.